Caso Bosnia-Herzegovina versus Serbia. Bosnia se encuentra localizada en la confluencia de Europa en el sureste y tiene frontera con Serbia al este. En 1993, la República de Bosnia-Herzegovina presentó ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de la República Federal de Yugoslavia por la violación de este último estado de sus obligaciones emanadas de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Los dos países se llegan a enfrentar frente a la Corte Internacional de Justicia, en donde finalmente se dirimió la controversia en el año 2007. Pero para entender esta controversia, tenemos que viajar en el tiempo. En 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, el partido alemán nazi y sus integrantes fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, que dio como resultado la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, y como consecuencia de ello, la Corte Internacional de Justicia, en el Estatuto de Roma, delimitó aquellos crímenes de gran trascendencia por su gravedad para la comunidad internacional, entre estos, el delito de genocidio. ¿Qué es el genocidio? Según el artículo 6 del Estatuto de Roma, a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 3 años más tarde, en 1948, se da por abierta a la firma y ratificación la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la cual entró en vigor en 1951 y comparte la misma definición de genocidio que el Estatuto de Roma. ¿Es vinculante para Bosnia, Herzegovina y Serbia la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? Serbia y Bosnia-Herzegovina firman la presente convención, sin embargo no la ratifican. A pesar de esto, varias veces la Corte Internacional de Justicia ha aclarado que esta convención engloba principios que forman parte del derecho consuetudinario internacional general, como por ejemplo la prohibición del genocidio, así como también la obligación de prevenir y castigar el mismo. Por lo tanto, estas obligaciones son vinculantes para todos los estados, hayan o no ratificado la presente convención. Por ello, la Corte Internacional de Justicia toma la decisión de este caso en base a la presente convención. La Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de realizar una interpretación jurídica sobre la naturaleza, competencias y alcances de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en especial al proporcionar una definición e interpretar de manera oficial algunos conceptos y elementos del delito de genocidio que solo habían sido analizados desde el ámbito doctrinal. Competencia de la Corte Internacional de Justicia. La República de Bosnia y Herzegovina, antiguamente conocida como República Socialista de Bosnia y Herzegovina, se independizó como una de las 6 unidades federales constituyentes de la antigua Yugoslavia. Dicho estado tuvo que someterse a un nuevo proceso de afiliación a la ONU y a todos los tratados internacionales de los que era parte la antigua Yugoslavia. Una vez aceptada la jurisdicción de la Corte y su competencia sobre el demandado, el caso siguió un lento procedimiento judicial que se prolongó durante 14 años. Inmunidad de jurisdicción para los estados. Los estados poseen inmunidad de jurisdicción, lo cual significa que estos no pueden ser demandados ni enjuiciados por los órganos jurisdiccionales internos de cada país. Es por eso que la Corte Internacional de Justicia posee la competencia para dirimir esta causa. La CIJ es una organización internacional, por lo tanto, su subjetividad nace de su tratado constitutivo, en este caso siendo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el artículo 9 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la cual entra en vigor el 12 de enero de 1951, con 140 estados parte, dice lo siguiente: las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes en la controversia. ¿Pero qué significa ser Estado? Analizando el caso de Bosnia y Serbia, para poder ser considerado Estado, se necesita tener un territorio determinado, una población permanente y un gobierno.
Como consecuencia, Bosnia y Serbia sí son estados y, por lo tanto, sujetos plenos del derecho internacional. Gracias a esta condición, pueden iniciar un proceso, ya que poseen la capacidad de entablar relaciones con los demás estados. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua versus Estados Unidos. Se toma como referencia este caso en base al control efectivo. Si bien este test sirve únicamente para determinar la responsabilidad de un Estado dentro de distintos conflictos armados, también puede servir como base para determinar si Serbia tuvo o no responsabilidad en cuanto al delito de genocidio. En cuanto al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia, la CIJ encontró que la República de Serbia no ha cometido, conspirado o tenido complicidad a través de sus órganos o personas bajo su responsabilidad en los actos de genocidios alegados por el demandante. Sin embargo, encuentra que Serbia violó las obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio. Importancia del caso Bosnia-Herzegovina versus Serbia en el derecho internacional. Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los alcances de las obligaciones impuestas por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio a los Estados parte, y el tipo de responsabilidad internacional en que pueden incurrir dichos estados ante el incumplimiento de sus obligaciones. En segundo lugar, la Corte Internacional de Justicia tuvo ante sí la posibilidad de fijar su postura en torno al polémico e inacabado tema de la responsabilidad internacional penal del Estado. Empero, dicha tarea quedó inconclusa, debido a que la Corte reafirmó implícitamente la vieja sentencia del Tribunal de Nuremberg, referente a que solo los individuos pueden incurrir en responsabilidad penal y no las entidades abstractas. Relación con Ecuador. Y del otro lado del mundo, en Ecuador se puede apreciar un caso similar en donde de igual forma se cuestiona el alcance de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio para establecer la pena. Se trata del juicio de acción pública caso genocidio en el cual se juzga si 6 indígenas guaraní serán juzgados por el delito de genocidio por la matanza de por lo menos 20 miembros de los clanes Tagaeri y Taromenani, una tribu que ha permanecido oculta en la Amazonía ecuatoriana y que es considerada una riqueza etnológica. También podemos observar en el COIP el artículo 79 que nos habla del genocidio, y este se encuentra dentro del capítulo primero, el cual tiene como título Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. La sentencia resuelve que la figura penal del genocidio solo podrá ser aplicada en caso concreto por el juez consultante, y los argumentos presentados deben estar determinados y fundamentados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, tomando en cuenta la interculturalidad del país. La Convención está dentro del bloque constitucional regulado por el artículo 11.3 de la Constitución, por lo tanto, mientras sea inherente a derechos humanos, prima sobre la Constitución. Muchas gracias por su atención.